De parte de los misioneros y los jóvenes adultos hispanos de la Iglesia de Santa Elizabeth, le queremos dar la bienvenida al Padre Edgar Romero desde Canadá, que nos presentará el tema de esta noche sobre el Santo Rosario, su significado, y vamos a conocer la principal devoción a la Virgen María y por qué el pueblo cristiano lo reza. El Santo Rosario es la oración mariana más extendida en el mundo entero. Le invitamos a poner atención para descubrir su riqueza en esta noche. Vamos todos al encuentro con Dios junto a la Virgen María. Bienvenido al Padre Edgar. Buenas noches a todos. Buenas noches, Por fin les veo la cara a todos. Buenas noches, Padre Edgar. ¿Qué de tiempo? Buenas noches, Padre. Para mí es una alegría poder acompañarlo y estar con ustedes hoy aquí, aunque sea en la distancia, pero para mí es una alegría. Gracias a todos, a Crismelis, a todos por la invitación. Buenos días, Padre. Y me da una alegría verlo a muchas caras conocidas. Así que para mí es un gozo compartir con ustedes y ojalá en nombre de Dios nos podamos ver pronto por allá. Que así en sea. el nombre de Dios. Amén. Bueno, entonces, Crismeli me había dicho para compartirles un tema, una reflexión más que todo sobre el Santo Rosario. Entonces, lo más lógico es que me uniera también con ustedes en el rezo del Santo Rosario. Así que ahí estaba con ustedes acompañándolo calladito, ¿verdad? Bien, entonces, para que, como ya son las 9, ¿verdad? Voy a entrar de una vez, digámoslo, en materia. En esta reflexión vamos a hablar una breve historia sobre el rezo del Santo Rosario. Luego vamos a hablar sobre por qué es importante el rezo del Rosario para los católicos. Y vamos también a hacer una reflexión sobre algo que a veces nos cuestiona mucho. ¿Hay que rezar o hay que orar? Rezar versus orar, ¿no? ¿Rezo o oro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, y para terminar una reflexión sobre cómo mantener vivo y el sentido del rezo del Santo Rosario, ¿ok? Bueno, lo primero que hay que decir que el rezo del Santo Rosario no fue algo no hubo un día que se inventó el Santo Rosario o alguien que de la noche a la mañana, pues vino y dijo, vamos a crear una oración que se llama el Santo Rosario. Y así surgió. No. Hay que tener en cuenta que el Santo Rosario, entonces, primer dato, no hubo un momento concreto en que nació el Santo Rosario, ¿ok? Fue una larga evolución, ¿ok? El Santo Rosario tardó muchos siglos para formarse tal como lo conocemos hoy, ¿ok? Si el Santo Rosario ha ido creciendo, ha ido formándose, como muchas experiencias de fe, y se ha ido encarnando en la tradición cristiana y en la vida de la iglesia, pero a lo largo del tiempo, no fue de la noche a la mañana. Entonces, ahí tenemos un primer dato. No hubo un momento concreto en que se fundó el Santo Rosario. 2, fue evolucionando, fue un largo proceso de evolución y que todavía esa oración sigue evolucionando y sigue pues transformándose y ampliándose, ¿verdad? De muchas cosas. Entonces, tardó mucho para formarse como hoy lo conocemos. Fue una larga historia. La historia podríamos comenzarla alrededor del siglo X, el siglo X, es decir, bastante atrás, ¿no? Ninguno de nosotros habíamos nacido, ¿verdad? En el siglo X. Entonces, los primeros datos que se tiene de lo que fue una raíz o unos inicios del Santo Rosario fue en el siglo X con una orden que se llamaban los cluniacenses, ¿no? Esta orden promovían o tenían un profundo valor y sentido por lo que llama la oración coral comunitaria. Escuchen esto, la oración coral comunitaria. ¿Qué significa eso? Es como una especie de un coro, pero en vez de cantar, lo que hacían era orar. ¿Ok? Bien, que dato tan bonito, no olviden ese dato. Fíjense que en la raíz más profunda de los inicios del Santo Rosario está el aspecto comunitario y el canto, ¿no? Entonces, era una oración coral comunitaria.
llamaba así. Era como un coro, como una sola voz, todos unidos orando, ¿ok? En una oración comunitaria. Esta oración consistía básicamente en el rezo de 150 Padre Nuestro, ¿no? Un dato, ¿ok? Esa oración consistía en rezar 150 salmos, los 150 salmos. Entonces, en aquella época, en esa orden de los cluniacenses, habían dos tipos de monjes. Estaban los monjes que se dedicaban a orar y estaban los monjes que eran los monjes obreros, que eran los que se dedicaban a trabajar. Entonces, estos monjes que se dedicaban a la vida de oración, rezaban los 150 salmos todos los días, todos los días. Estaban dedicados exclusivamente a la oración. Y todos los días oraban de manera coral y comunitaria los 150 salmos. Y estaban los monjes o las monjas que se dedicaban a la vida, a la agricultura, a atender la portería, a atender la cocina, ¿ok? Y estos se dedicaban al trabajo, pero ellos también, estos monjes que se dedicaban al trabajo manual, también tenían que aprender una oración o tenían que hacer una oración. Pero a ellos no les quedaba tiempo de rezar los 150 salmos porque era muy largo y tenían que pasar todo el día en eso, pero tenían sus trabajos manuales que hacer. Entonces, ellos comenzaron a recitar los 150 Padre Nuestro. Entonces, surge los 150 salmos y estos monjes que se dedicaban al trabajo manual comenzaron a hacer 150 Padre Nuestros, ¿ok? Y esta costumbre se fue extendiendo entre muchos monjes. Estamos hablando del siglo X. Ahora, en el siglo XII, hay otra orden religiosa, se llama cisterciense. Esta orden cisterciense promueve una gran devoción, o hay un gran auge al culto a la Virgen María. Ellos quieren que la devoción y el culto a la Virgen María crezca entre los cristianos y sobre todo los monjes y las monjas de aquella época. Por tanto, esta orden quiso promover mucho la devoción a la Virgen María. Tanto era así que todos los monasterios tenían el nombre de una advocación de la Virgen. Todo monasterio tenía que llevar el nombre de una Virgen, una manera de promover esta devoción a la Virgen. Ellos van reemplazando algunos Padres Nuestros, esos 150 Padres Nuestros que se rezaban, los van reemplazando por lo que llamaban salutaciones de la Virgen María. Fíjense que todavía no se dice el Ave María, simplemente se llamaba así, salutaciones a la Virgen María. ¿Y qué es lo que decían? ¿Cuál era esa salutación? ¿No? Lo que escuchamos del ángel, ¿no? Las palabras del ángel a la Virgen María, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28 al 33. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Eso es lo que se empezaron a repetir muchos monjes en aquella época. Le llamaban salutaciones a la Virgen María. Y eran las palabras del ángel a la Virgen María. Solamente eso. Todavía no estaba completo todo el Ave María. Solo eran salutaciones y se llamaban así. Y entonces, esos 150 Padres Nuestros, estos monjes cistercienses empezaron a meter o cambiar algunos, quitaron Padres Nuestros y pusieron salutaciones a la Virgen, ¿verdad? Fíjense cómo van viendo cómo va evolucionando. Es muy bonito, ¿no? Cómo va haciendo la etapa, ¿no? Primero los salmos, luego Padre Nuestro, después intercalaron Padre Nuestros y salutaciones a la Virgen. Van viendo cómo se va formando tan bonito, ¿no? Pero es un proceso que va poco a poco. Fíjense, estamos hablando de un siglo, ¿cuántos años son? 100 años, ¿no? Entonces estamos hablando del siglo X. Después, 200 años después, van viendo estos cambios. Luego, 100 años después, en el siglo XIII, se va extendiendo la costumbre de rezar 150 salutaciones en lugar de los 150 Padre Nuestros. Fíjense, ahora evolucionó. Antes se intercalaban Padre Nuestro y salutaciones a la Virgen. Después, en el siglo XIII, se promovió y se extendió mucho
rezar las 150 salutaciones a la Virgen y no los 150 Padre Nuestro, ¿ok? Y se crea así algo que se llamaba el Salterio de María, ¿ok? Se llamaba así, el Salterio de María. Y en esta época también se añade la palabra Jesús al final de la salutación del ángel. Por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Esa palabra Jesús se añadió, imagínense, en el siglo XIII se añadió la palabra Jesús, ¿ok? Para que recordemos que María siempre está unida a su hijo, Jesús, ¿ok? Muy bonito, fíjense ese detalle tan bonito, ¿verdad? Fíjense esa experiencia tan profunda de los primeros cristianos. Ellos no podían entender a la Virgen sin su hijo. Entonces, vieron que no podían sacar de la oración al hijo que está unido siempre a su madre. ¿Ve? Entonces ellos por eso pusieron Jesús al final, para mantener siempre a María, la madre, siempre junto al hijo, ¿verdad? Ese detalle, no olviden ese detalle tan bonito, ¿ok? Entonces, ahí surge, entonces se crea lo que se llamaba Salterio de la Virgen. Y ahí en el siglo XIII, fíjense, en el siglo XIII se empezó a generalizar y a promover lo que se llamaban contadores, y esos son los primeros rosarios. No se llamaban rosarios, se llamaban contadores, le decían así. Los famosos contadores eran esas pepitas que se usaban para llevar la cuenta de los 150 salutaciones a la Virgen, ¿ok? Y se llamaban así, se llamaban contadores. Esos fueron los primeros rosarios en el siglo XIII, ¿ok? Luego en el siglo XIV surgen unas grandes órdenes que nosotros conocemos mucho. Surgen la orden como la orden de los padres franciscanos, los hermanos franciscanos. Yo no puedo decir los padres franciscanos, eso es un crimen. Los frailes menores franciscanos, ¿verdad? Entonces, todas estas órdenes se llamaban órdenes mendicantes. Los hermanos franciscanos, los dominicos, carmelitas y los agustinos. Estas órdenes difundieron el rezo de ese salterio a la Virgen entre sus predicaciones y también entre el pueblo. Ellos empezaron a enseñar a la gente a rezar y aprender ese salterio a la Virgen, estos 150 salutaciones a la Virgen, ¿verdad? En eso fue en el siglo XIV. Fíjense que fíjense un detalle bien bonito, en el año 1380, todavía estamos bien lejos, surge una corriente espiritual que se llamaba la devoción moderna. Era una oración sencilla y metódica. Y esta devoción y esta corriente espiritual incluyó en sus oraciones la meditación de los pasajes del Evangelio. Y aquí empiezan a surgir los primeros indicios de lo que llamamos nosotros los misterios. ¿Ok? Esta corriente espiritual que se llamaba la devoción moderna, ellos querían que fuera una oración sencilla y metódica. ¿Qué mejor oración sencilla y metódica que era los 150 salutaciones a la Virgen? Pero ellos quisieron añadirle que también se incluyeron meditaciones de los pasajes del Evangelio. Y aquí vemos entonces las primeras apariciones de lo que nosotros llamamos los misterios. ¿Ok? Y consistía en añadirle al final de cada salutación una coletilla que ayudaba al orante a meditar un pasaje de la vida de Jesús. Por ejemplo, decían ellos, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, que murió en la cruz. ¿Ves? Le añadían eso. Para que la gente meditara sobre la muerte de Jesús en la cruz. Entonces decía, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, que nació en Belén. ¿Me entiendes? Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, que hizo milagro. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús, que sanó a uno ciego. ¿Ve? Y así la gente, cuando rezaba el rosario, también meditaba pequeños pasajes de la Biblia o cosas que hizo Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes? Otro detalle. El Santo Rosario es una oración muy vinculada a las Sagradas Escrituras.
Ya vamos a profundizar sobre eso. Pero ahí en el 1380, entonces nacen o aparecen unidos al Santo Rosario a algunos aspectos de lo que nosotros hoy llamamos los misterios. En el siglo XV se crea el Ave María completo. Es decir, fíjense, estamos hablando después del siglo X al siglo XV han pasado 500 años, que es lo que ha pasado un poquito más desde que llegó Cristóbal Colón a América. Fíjense. Después de 500 años es que se añade completo, después de 500 años es que aparece el Ave María completo. Dios, Santa María, Madre de Dios. Ruega, eso apareció 500 años después, ¿ok? Donde aparece el Ave María completo, en el siglo XV. Y así poco a poco se fue formando el rezo del Santo Rosario. Fíjense que para que se fuera formando el rezo del Santo Rosario fue una evolución de casi 500 años, ¿ok? Es bastante, 500 años para que el Santo Rosario fuera evolucionando. En el año 1470 hubo un padre dominico que se llamaba Fray Alain, quien fundó una cofradía que se llamaba Cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Ellos tenían la tarea de difundir la devoción al Santo Rosario, crear un ambiente de espiritualidad mariana y pedir la intercesión de la Virgen María. Eso era la misión que tenía esta cofradía que se llamaba Cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Luego, 5 años después, en 1475, otro padre dominico crea la primera cofradía del Santo Rosario. Ahí sí, surge la primera cofradía y ya se llamaba así, Santo Rosario, en el año 1475. Primera cofradía y se llamaba así, Cofradía del Santo Rosario. Ya aparece entonces la palabra Santo Rosario, ¿ok? Y ya los contadores no se llamaban contadores, sino se llamaban rosarios. La palabra contador era fea. Y entonces parecía más bonito hablar de rosario como de rosas, ¿no? Como pétalo de rosa. Cada Ave María es un pétalo de rosa que regalamos a nuestra Madre del cielo, ¿ok? Es una rosa que regalamos, es como un ramillete de flores. Así lo llamaban los dominicos. Ese es el sentido de la palabra rosario. La palabra rosario viene de decir contadores, se decía rosarios, ¿ok? Como un ramo de flores para la Virgen María. Son 150 ramos, florecitas para la Virgen María, ¿ok? Esto se hizo tan popular y tan conocido en la gente que luego esta cofradía vino a ser responsabilidad de la Congregación General de los Padres Dominicos en 1485. Y desde entonces serán los Padres Dominicos, los sacerdotes, que también ayudaron para la promoción del Santo Rosario. Pero los dominicos son en la iglesia los grandes, los conocidos. Ellos fueron los que han promovido más la devoción del Santo Rosario, pero sin lugar a duda, muchos laicos, sacerdotes y religiosas también han ayudado a extender esa devoción, ¿ok? Y aquí encontramos un detalle que ya nos lleva a cerrar definitivamente esta parte histórica del Santo Rosario, donde ya después, en el siglo XVI, 600 años después, se termina de configurar el Santo Rosario tal como lo conocemos hoy. Fue en el siglo XVI con el Papa Pío V, San Pío V, lo celebramos hace días atrás. Fue un papa de la orden de dominicos, de la orden de predicadores. Esto pasó que en Europa hubo una batalla que se llamaba la Batalla de Lepanto. Esa batalla fue en 1571. Esa batalla era tan importante porque eso fue una guerra entre los turcos, el imperio turco y el imperio cristiano. Los turcos querían invadir Europa para venir a conquistar Europa y acabar con todo el cristianismo. Hermano, esta batalla fue tan importante, si no hoy no existiría cristianismo,
ni tuviéramos rezando nosotros rosario, tuviéramos con el Corán todos nosotros, ¿ok? Y todas las mujeres usando burka, ¿ok? Y quizás por ahí algunos en vez de estar sacerdotes seríamos, no sé, jeques o qué sé yo, ¿ok? Mire, muchos no reconocemos, pero esta batalla fue tan importante que esto marcó que hoy en día aquí existe el cristianismo en América y en Europa, porque esta batalla, si los turcos hubieran ganado, todos hoy fuéramos turcos, ¿ok? Esta batalla fue importante. Fue una batalla, se llamó la batalla de Lepanto en 1571. Fue una batalla naval y el ejército cristiano era pequeñito y era muy pequeño y muy sencillo. Y la armada, la armada de los turcos era grande y poderosa. Y el Papa Pío V le pidió a todos los cristianos de aquella época que por favor rezaran el Santo Rosario para que pudiéramos ganar la batalla. Y se le atribuye, eso fue un milagro, que los cristianos pudiéramos ganar esa batalla. Siendo un ejército tan pequeño y con tan pocos barquitos, pudimos ganarle a una superpotencia como fueron los turcos. Eso fue como David y Goliat, ¿ok? Eso fue así. Eso fue un milagro del Señor a través del Santo Rosario, no les quepa duda. Fue un milagro. Y el Papa Pío V le atribuyó el triunfo de esta victoria y el triunfo del cristianismo en Europa y en América, gracias porque ganamos esta batalla, se llamó la batalla de Lepanto, ¿ok? Y entonces el Papa le atribuyó la victoria de esta guerra. El Papa Gregorio XIII, es decir, el que vino después del Papa V, instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario, que fue en estos días. Y también determinó que el mes de octubre, siglo después, se decidió que el mes de octubre fuera el mes del Santo Rosario, por este acontecimiento, ¿ok? Y este Papa Pío V dominico estableció y fijó el modo de rezar el rosario, que es como lo conocemos hoy. 3 grupos de 5 misterios, un Padre Nuestro, 10 Ave María y el Gloria. Y bueno, ya Juan Pablo II que añadió los misterios luminosos, es lo que hay que añadir. El único cambio que ha habido después de muchos siglos fue lo que nuestro querido y recordado San Juan Pablo II, que añadió, a mí me encantó, fue una gran idea, añadir los misterios luminosos, ¿ok? Entonces esto, fíjense que en el siglo XVI entonces fue cuando se determinó todo el modo de rezar el rosario hasta lo conocemos hoy, ¿ok? Esto hasta aquí la historia. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, no? ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Díganme. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué es un crimen o por qué no es debido llamar a los hermanos franciscanos padre? Eso es una cosa, una exageración que yo digo, pero Francisco de Asís siempre quiso que todos sus hijos franciscanos se llamaran hermanos, ¿ok? Y Francisco tenía razón porque el sentido más profundo entre todos los cristianos es ser hermanos por ser hijos de Dios. Sí, no es que estaba mal, sino que Francisco partía de que el punto esencial y central del cristiano es ser hijo de Dios. Es lo más fundamental y es lo que recibió en el bautismo. Entonces él decía, eso es lo más fundamental, es ser hermanos, porque todos somos hijos de Dios y hijo de Dios es todos somos hermanos y es lo más elemental y fundamental. De ahí surge lo demás, ¿verdad? Y yo creo que Francisco de Asís tenía mucha razón. Fíjense que Francisco de Asís nunca quiso ser sacerdote, no porque no quisiera, sino porque no se sentía digno, ¿no? Él veía eso era muy grande para él, en un sentido de una humildad, ¿no? ¿Me entiendes? No que él odiaba o lo veía mal, sino que él quería
que sus hijos franciscanos se centraran en lo más importante y lo más sencillo. Y yo creo que Francisco de Asís tuvo mucha razón, ¿me entienden? Yo creo que el punto esencial es ser hijo de Dios y ser hermano. Eso es lo más fundamental. Ok, gracias, Padre. Está bien. Bueno, ahora una reflexión que yo quisiera hacerle, porque sobre esta parte histórica la cierro. Si tienen más preguntas más adelante la pueden hacer. Pero ¿por qué es importante el rezo del Santo Rosario para los católicos? Primero porque primero es una oración sencilla, ¿ok? Es una oración muy sencilla que cualquier persona puede aprender. Creo que es un muy buen inicio, es decir, un buen camino para iniciarse en la oración. Entonces, me parece a mí que el Santo Rosario es un modo como de aprender a caminar en la vida de oración, porque es una oración muy sencilla. Es una oración muy popular y está muy encarnada en el corazón de los cristianos. También es una oración que tiene mucha riqueza porque se puede rezar individual y comunitariamente. ¿Ve? Eso es lo bonito. Si el Santo Rosario se puede rezar individual y comunitariamente. También es una oración que anima a meditar los evangelios. Y aquí hay una cosa que tenemos que refutar nosotros a los hermanos protestantes. Hay muchos hermanos protestantes que andan diciendo que el Santo Rosario no es una oración bíblica. Están bien equivocados. Y lo dicen, ¿saben por qué? Por ignorancia, porque no conocen, ¿no? Como dice el padre Luis Toro. Ellos lo han engañado y muchas cosas lo dicen porque no lo saben. Pero el Santo Rosario es una oración que anima a meditar los evangelios. Y fíjense lo que les decía. Los primeros cristianos siempre unieron la oración del rosario a la meditación de los evangelios, ¿entiendes? De las salutaciones a la Virgen unida a Jesús. Fíjense que todo eso es muy, muy evangélico, muy del evangelio, muy de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Y creo que el Santo Rosario nos permite pedir correctamente lo que necesitamos. Entonces, el Santo Rosario es importante para los cristianos porque es una oración neta y profundamente bíblica. Evidentemente, en ningún lado de la Biblia dice, reza el Santo Rosario. Evidentemente no lo dice. Pero cuando decimos que el Santo Rosario es bíblico, significa que el Santo Rosario está fundamentado en las Sagradas Escrituras y es algo querido por Dios, porque tiene palabra de las Sagradas Escrituras y también porque nos invita a meditar textos de las Sagradas Escrituras. El Santo Rosario está muy unido, está anclado a los santos evangelios, ¿ok? Así que un cristiano que nunca haya leído la Biblia, leyendo el Santo Rosario, puede comenzar a conocer muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentido que tienen los misterios. Ese es el sentido que tienen las palabras del Ave María, que son profundamente bíblicas. Eso no nos lo inventamos. Gran parte del Ave María es bíblico, ¿ok? Y está fundamentado en la Biblia. Entonces, cuando un hermano protestante le dice es que el rosario no es bíblico, ¿cómo que no es bíblico? Una cosa es que no diga que hay que rezar el rosario y no aparezca en ningún lado la palabra rosario, pero eso no significa que no sea bíblico. Es bíblico porque está fundamentado en las Sagradas Escrituras y porque el Santo Rosario está unido y anclado a la palabra de Dios, porque nos invita a meditar los textos de las Sagradas Escrituras, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y porque gran parte de las palabras del Santo Rosario, más del 70% de las palabras del Santo Rosario son bíblicas. Padre nuestro, Dios te salve María, y el Gloria, todo eso es bíblico. Entonces me van a decir a mí un protestante que el Santo Rosario no es bíblico. Claro que es muy bíblico, está fundamentado en las Sagradas Escrituras.